A ver, Emilcar, ¿se puede vivir de un podcast? O incluso, ¿qué significa vivir de un podcast? Pues la verdad es que se podría hablar muchísimo de ese tema y tú principalmente nos has enseñado mucho acerca de cómo se puede vivir de un podcast, ¿no? Porque en definitiva tu academia de cursos online es un derivado del podcast de marketing Correcto. online, ¿no? Es decir, no son ingresos directos porque realmente nadie está pagando por escuchar el podcast. Correcto. No hay un patrocinador, nunca lo ha habido en el podcast, ¿no? Son los cursos los que patrocinan el podcast. Correcto. Pero todos tus suscriptores de tus cursos vienen del podcast, con lo cual realmente son unos ingresos indirectos que por muy indirectos que sean ya los quisieran muchos, ¿no? Yo estoy teniendo la verdad es que mucha suerte con mis podcasts premium de suscripción, tanto Weekly como Emilcar Daily Premium, que son 2 podcasts mediante los cuales pues recibo unos ingresos líquidos de promedio al mes de unos 1.700 euros. Ya sabemos todo lo que es líquido, claro, ¿no? Luego paga Hacienda, quítale el IVA, súbele el otro, págale a Mumbler y todo ese tipo de historias. Claro. Hay gente que vive con menos dinero, evidentemente. No puede ser mi caso porque tengo 3 hijos, cosa que también te me suena. Sí. Pero sí es cierto que en determinadas circunstancias y en determinados contextos se pueden recibir unos ingresos suficientes como un complemento en los casos, digamos, más normales, sin contar, digamos, con grandes estrellas como tú, no es por hacerte la pelota. Gracias. Y ahora mismo creo que ese entorno sí se da. Es decir, es un trabajo de muchos años, evidentemente, porque uno no saca un podcast premium y se pone a ingresar 1.500 euros de la noche a la mañana. Pero sí, realmente los mimbres están ahí porque hemos trabajado mucho en general en el podcasting para llegar a estas circunstancias y porque algunos llevamos trabajando en ese sentido desde hace mucho tiempo. Y al final, pues, todo confluye. Os digo esto porque en muchas ocasiones que he asistido a jornadas y tal, siempre es una cuestión de nomenclatura cuando empiezan. Sí, se puede vivir del podcast, sí, no. Sí, porque puedes vender tu producto. Ah, pero entonces eso no es vivir del podcast, es vivir del producto. No, pero entonces puedes hacer esto, lo otro. O sea, da igual si se monetiza de forma, como apuntas tú, directa o indirecta. Siendo directa, hey, pago por escucharte. Siendo indirecta, mis cursos son el patrocinador de este podcast, para entendernos, ¿no? Entonces el CTA que hago aquí inicial sería eso. Pero para ti, ¿tiene sentido hacer esa diferencia? ¿Para ti es lo mismo? ¿Para ti son 2 mundos distintos? Porque dices, uy, no. Ojo, porque yo vengo aquí, hablo, quien quiere escuchar el premium me escucha, como sería el caso de Asilo o tu caso, y ya está. Y lo otro es tener una empresa como boluda.com, que tengo mis trabajadores de nómina, no sé qué, y lo das a conocer a través del podcast. Pero no tiene nada que ver con monetizar un podcast. A ver, no es que sean absolutamente distintos, es que es interesante distinguir y hablar sobre el tema, porque a la hora de pensar en monetizar el podcasting, y vamos a decirlo de forma genérica, tú tienes que elegir un camino u otro. Claro. Y en función del camino que elijas, vas a hacer las cosas de una manera o las vas a hacer de otras. Si tú hubieras pensado desde el principio o de forma sobrevenida monetizar directamente marketing online, es posible que hubieras hecho muchas cosas de forma distinta. Sí. Pero tu esquema no era ese. Tu esquema era usar el podcast como vehículo, pues, bueno, inbound marketing para transmitir tu autoridad en el tema y ofrecer, por otro lado, servicios de consultoría, que es como el equipo A, si tienes suerte, quizás puedas contratarlo. Cierto. Y ahora, luego, aparte, con la jubilación, aún más difícil va a ser. Claro. Y luego, aparte, los cursos, ¿no? Si tú estás pensando en monetizar y lo vas a hacer a través de patrocinadores, espero que tengas un tema patrocinable. Claro. Realmente, ¿no? Es decir, tienes que centrarte en un tema nicho, a lo mejor con una serie, o no, yo voy a ir a volumen. Bueno, pues entonces espero que seas Carlos Herrera, porque si no, no vas a poder ir a volumen, ¿no? Entonces sí, efectivamente, al final cuando el dinero entra en la cuenta, todo da igual, ¿no? Ajá, pero vale. Tú tienes que establecer ese camino y ese camino se establece a través del formato del podcast, la periodicidad del podcast, la duración del podcast, o sea, son muchísimos factores. Tú no puedes coger cualquier podcast y decir, venga, ya ahora premium. No, en absoluto. Ni puedes coger cualquier podcast y decir, venga, ya ahora patrocinadores. No, decir, oiga, esto a lo mejor te lo tenías que haber pensado antes o tienes que evolucionar un poco para monetizar en uno u otro sentido. Sí, porque al fin y al cabo, a ver, alguien tiene un podcast y dice, vale, voy a monetizar. Vale, ¿cómo lo haré? Pues mira, patrocinadores. Eso va a suponer una carga de trabajo extra. Alguien dirá, no, mira, yo voy a hacer un premium aparte. Bueno, eso va a requerir
una carga de trabajo extra. Alguien dirá, no, yo voy a poner unos vídeos, ¿no? Como en tu caso con Focus y todo esto y Con tal, ¿no? Focus hace Pues, tiempo, sí. bueno, carga de trabajo extra. No, pues yo voy a tener unos cursos de marketing. Bueno, carga de trabajo extra. O sea, estamos en lo mismo. Lo que pasa es que puede estar un poco más alejado del formato audio. No hay una línea muy clara. O sea, es una zona gris en la cual dices, me puedo alejar más del formato podcast que escuchan y tal, pero al fin y al cabo vas a tener que hacer algo extra, sea buscar patrocinadores, empezar a mandar correos y sí, porque tal, te mando las estadísticas, no sé qué, no sé cuántos y tal y cual, o vas a grabar un vídeo, pero al fin y al cabo es una carga extra que va a ser premium y que la vas a dar a conocer a través de tu podcast, aunque sea un episodio más los viernes. Claro, porque es que mira, el sueño de monetizar haciendo lo mismo es muy complicado. Es decir, para monetizar haciendo lo mismo, tú tienes que hacer lo mismo que hacías exactamente y de pronto levantar un muro de pago. Y entonces te vas a encontrar con un problema, que es que, bueno, pues evidentemente va a haber un filtrado de todos los oyentes que tenías. Algunos van a empezar a pagar y los otros van a dejar de pagar, pero ¿de dónde sacas tú los nuevos? Claro, ahí está. Si tú levantas un muro de pago que rodea todo tu contenido que estaba en abierto y ahora todo es un contenido de pago, ¿de dónde vas a sacar la gente? ¿No? Porque básicamente es el mix entre contenidos abiertos y contenidos de pago lo que te facilita la gente que te pague. El freemium. Yo, por ejemplo, en Emilcar Daily tengo ahora una versión premium desde hace un par de temporadas y he ido cambiando cosas. O sea, al principio el premium no era nada. Era realmente siempre el mismo capítulo, pero pues con mejor sonido, anticipado, en fin, todo ese tipo de historias que a veces se hacen. Luego añadí un capítulo adicional. Es decir, yo no estaba grabando Emilcar Daily los viernes, había dejado, era solo de lunes a jueves, y dije, bueno, pues ahora los viernes también. Y los viernes para los premios. Y otra cosa que hice, lo último que he hecho, digamos que es girar un poco más la tuerca, y es decir, el capítulo de los lunes que era en abierto, ahora también es en cerrado. ¿Vale? Entonces yo sigo teniendo 3 capítulos en abierto de martes a jueves, con lo cual los oyentes siguen escuchándome. El podcast, curiosamente, de esto tú y yo hemos hablado mucho, no se ha resentido en los rankings de Apple Podcast, donde tengo la inmensa mayoría de mis oyentes, incluso, bueno, no es que no se haya resentido, sigue entre los 10 primeros y sigue peleando por la primera posición en muchos días, y sigo teniendo con esos 3 capítulos, para empezar, la posibilidad de seguir teniendo patrocinadores. Es decir, no me he cerrado esa vía de ingresos. Y luego sigue habiendo 3 capítulos en abierto que hacen de enganche para que la gente se suscriba al Premium. Porque, al igual que tú haces, cuando no tengo patrocinadores, cosa que es casi siempre, es Emilcar Daily Premium o Weekly, mi otro podcast Premium, el que patrocina los dailies en abierto. Claro. ¿Cómo lo montas a nivel de plataforma? ¿Tiras de Mumbler en ambos casos? ¿Has probado varias cosas? Weekly es un podcast premium que yo monto en mi WordPress con Restrict Content Pro. Me y suena, con me suena. Sí, ha sido siempre así. En la experiencia anterior que he mencionado antes, Focus, que era una membresía de vídeos, que luego incorporó el podcast y luego dije, bueno, pues ahora dejo solo el podcast y ya está. También lo hacía así. Y Weekly está así. Para Emilcar Daily Premium, efectivamente, he ido con Mumbler. ¿Y qué tal? Y estoy muy, muy satisfecho. Muy majo, Paul. Desde aquí un abrazo a Paul, que es un crack. Sí. Paul seguramente me odia, claro, esto, porque yo estoy todo por sí, porque soy un coñazo, estoy todo el rato revisándolo todo, mirando, mandándole emails, en no sé qué esquina hay una cosa que no funciona, claro, pero yo uso la aplicación todos los días. Entonces soy un cliente pesado. ¡Hombre! ¿Qué cosa? Muy bien, muy bien. Todos lo somos un poquito. Sí. Programo mails, bueno, no le escribo en fin de semana, programo mails, programo telegrams, o sea, cuando llegan las 8:00 de cualquier día. ¡Clan! Sí. Y estoy muy contento hasta el punto, fíjate, que mi podcast de podcasting de toda la vida, Promo Podcast, que tenía últimamente una periodicidad trimestral. ¿Trimestral? Sí, hombre, sí. Madre mía. Sí, yo estuve ahí. Lo he pasado a semanal. Toma. Lo pasé a semanal en el mes de abril, con la idea, además, de también tener Sujétame el Micro Premium. Es decir, que a partir de septiembre o de octubre, tengo ahí que verlo con Paul porque hay un par de asuntos técnicos que tengo pendientes, vamos a tener un capítulo en abierto de Sujétame el Micro y podcast de podcasting los martes y un capítulo encerrado los viernes. Bien. Es decir, que estoy tan contento con Mumbler que me ha llamado a generar un nuevo proyecto. Aparte, voy a migrar completamente Sujétame el Micro a Mumbler. Es decir, Mumbler desde hace poco tiene esa opción de traerte tu podcast entero que ya estás publicando, ¿vale? Con lo cual lo voy a hacer así, me lo voy a llevar todo allí
y desde allí voy a publicar tanto los capítulos en abierto como los capítulos en cerrado. Ojo que tú tienes unos estándares de calidad bastante elevados en ese sentido. Entonces, que hagas esa apuesta quiere decir que estás muy contento con la herramienta. ¿Qué porcentaje se queda, Mumbler? Pues mira, si te dijera que lo sé, te mentiría. A ver, Pero debe ser que un 5. sí, no, está todo especificado, incluso ese tema, digamos que lo tengo controlado a efectos superlativos, ¿no? Ahora mismo no me lo sé de memoria. Sí, he estado haciendo comparaciones entre lo que me cuesta Weekly, mantener Weekly, yo en mi servicio, en mi plataforma, y lo que me costaría tenerlo en Mumbler, ¿no? Pues para ver, porque al final tener un podcast premium en tu WordPress con todo tipo de historias, hacer tú la facturación, pelearte tú con Stripe, todo eso es un coñazo supremo, ¿no? Claro. Pero, aun con todo y con eso, que decimos en Murcia, según mis Excels, todavía me sale a cuenta el tema de seguir haciendo Weekly por mi cuenta. Eventualmente es posible que en un futuro, claro, mi jubilación está un poco más lejana que la de otros, pero sí es posible que en algún momento diga, no necesito tanto dinero. O sea, voy a hacerme la vida más fácil y me lo voy a llevar a Mumbler. Sí, lo que pasa es que, claro, aunque yo ya no hago vídeos como hacía tantos antes, la membresía de Weekly sigue conteniendo un archivo de vídeo importante. Claro. Sigue teniendo un servidor de Discord que manejo a través de un hechizo en Make que va relacionado con la cuenta de Stripe, con mi cuenta de Stripe. Entonces, claro, no es que nada de eso se pueda hacer si me paso a Mumbler, se puede hacer. Habría que dar 300 vueltas más y llamar a más hechiceros y al final se podría hacer, ¿no? Pero como funciona de momento y lo tengo todo controlado, pues esa migración de Weekly a Mumbler, aunque digo que al medio plazo o a largo plazo es posible, pero no es algo que ahora mismo me esté planteando. Digamos que se han querido convertir en un hosting en general, ¿no? Y yo ahora mismo estoy en el plan Pro. En el plan gratuito yo se llevan el 20%, y en el plan Pro, digamos que te cobran solo las comisiones que les cobra Stripe y alguna cosa más. Bien. Y luego pues tienen las transcripciones con inteligencia artificial. Han puesto ahora la audioinserción, es decir, que tú puedas meter en cualquier capítulo un pre-roll o un post-roll, que está muy interesante para avisos navegantes, para publicidad en un momento dado, etcétera. Tienen incorporada también la herramienta de newsletter, pero con una perspectiva más de email marketing que de newsletter de esta mañana he desayunado mirando al campo. Y la verdad es que en ese sentido es muy interesante, ¿no? Yo estoy ahí apretándoles, pidiéndoles siempre cosas de podcasting en concreto. Quiero esta cosita en el feed, esta otra cosita del podcasting 2.0. Claro, es que, a ver, tener el correo de Paul, tener el correo o el Telegram de Paul, claro, hace que no se pueda competir con lo que te puede ofrecer, yo que sé, pues, bueno, iVoox sí, porque también tenemos el correo, pero, yo que sé, pues con la herramienta de monetización de Anchor, bueno, ahora de Spotify for Podcasters, también con Apple y tal. ¿Los has probado? ¿Has trasteado un poco con estas alternativas? Sí, evidentemente he mirado cosas. ¿Y qué? Mira, lo de Apple está muy bien, es una sangría económica, evidentemente, y el problema que tiene es que solo está dentro de Apple, ¿no? Entonces, claro. Descartado. Ellos, fíjate, cuando te reúnes con ellos, te insisten mucho en que ellos no te piden exclusividad. Es decir, es que tampoco venía a ofrecértela, ¿no? Te dicen, no, tú puedes tener tu podcast en Mumbler, lo puedes tener donde tú quieras, y también en Apple Podcast. Y claro, pienso yo, pero ¿y por qué iba yo a tenerlo también en Apple Podcast y a perder dinero? ¿No? Claro. A perder dinero y a no tener control sobre quiénes son los suscriptores. Y ellos te dicen, bueno, pues porque por el, entre comillas, como te decía iVoox, por el trabajo de marketing que te hacemos. Es cierto que Apple está destacando más los podcasts que tienen su parte premium, y es cierto que cuando tú, ahora que digamos que han fusionado, es curioso lo que han hecho, han fusionado como la aplicación desde hace ya un par de años, la aplicación de escuchas está como muy fusionada con lo que sería el catálogo. Es decir, cuando tú tienes en tu aplicación Apple Podcast, estás mirando el podcast al que estás suscrito, es prácticamente como si estuvieras viendo el podcast en el mismo catálogo. Correcto, con lo cual el botón de pasar a Premium está ahí, ¿vale? Y claro, realmente eso es muy llamativo. Fíjate que Milcar Daily tiene como un 50% de oyentes, un 50-55, que están en Apple Podcast. Dices tú, ostras, pues lo mismo tendría que hacer ahí la apuesta de pues mira, no, ya te digo yo que no, porque luego me voy a ver las estadísticas espectaculares, las nuevas estadísticas de Mumbler. Madre mía, parezco un comercial, pero es que es la realidad. Y veo las fuentes y veo, veo que no es proporcional. Es decir, aunque la mayoría de mis oyentes gratuitos son de Apple Podcast, la mayoría de mis oyentes de pago no son de Apple Podcast.
Curioso, ¿eh? Con lo cual, pues creo que para mí, y además siendo yo de podcasting de toda la vida y defendiendo la apertura a las plataformas, que todo el mundo pueda escuchar lo que quiera en todas partes, no me voy a meter en una solución privativa como Apple Podcast, eso lo tengo muy claro. Precisamente es uno de los puntos clave del podcasting, que es descentralizado. Es decir, que no dependes del algoritmo de YouTube, para entendernos, ¿no? Que hay muchos creadores de contenido que están... Hay algunos puntos... Mira, te voy a preguntar precisamente varios puntos clave que diferencian el podcast de tener, yo que sé, un canal en YouTube, ¿vale? Y me cuentas tu punto de vista. Siendo este el primero. El hecho de estar descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Para los navegantes que llegan por casualidad. Tú tienes un canal en YouTube y está todo en ese canal de YouTube. Tienes todas las vistas, evidentemente todas las estadísticas están clarísimas porque los puedes ver. Es también público el tema de estadísticas, la gente ve cuánta gente te sigue, cuánta gente te escucha, etcétera, etcétera. Y está todo en un único punto. Pero, si tienes un podcast... Ojo, porque esto cambia. ¿Por qué? Porque tú tienes un feed y este feed tú lo puedes meter donde te dé la gana. Lo puedes meter en Spotify, lo puedes meter en Apple Podcast, lo puedes meter en tu propio WordPress ahí con PowerPress o con Seriously Simple Podcasting o cualquier plugin. Lo puedes meter en cualquier podcatcher. De hecho, cualquier persona que tenga acceso al feed puede usar su podcatcher para, aunque no estés en ninguna plataforma, con el feed directo, el podcatcher ya interpreta el feed y te muestra los episodios, ¿vale? Esto quiere decir que puedes estar potencialmente en cientos de plataformas, aunque hay pues 10, 12, 15 si quieres, que se llevan todo el mercado, ¿no? Pero bueno, está ahí. ¿Esto lo ves positivo o lo ves negativo? Mira, yo lo veo enormemente positivo. Coincidimos. ¿Vale? Porque al final esto te permite llegar a muchísima más gente. ¿Qué es lo que ocurre? Las plataformas cerradas de contenido, plataformas propietarias, como YouTube, han mencionado, pero también nos valdría TikTok, Instagram, y toda esa serie de plataformas donde tú creas contenido allí y solo se ve dentro de la propia plataforma, tienen una herramienta, todas en común, que el podcasting echa mucho de menos, que son las relaciones, las sugerencias. Es decir, un algoritmo para descubrir. Que aprende de ti y te muestra cosas. La discoverability, sí que se echa de menos. En algunas aplicaciones de podcast está. Es decir, en Apple Podcast, como Apple Podcast funciona con usuario y contraseña, es decir, tú para escuchar podcast en Apple Podcast tienes que tener un usuario de Apple, pues Apple sí sabe cuánta gente se ha suscrito a Emilcar Daily y de esos, cuántos se han suscrito a Marketing Online. Y hace sus cuentas y dice, esto debe ser muy parecido. Entonces, cuando tú estás navegando por Apple Podcast y ves Emilcar Daily, te dice, también te podrá gustar Marketing Online, porque según mis estadísticas hay muchísimos oyentes en común, ¿vale? Pero esto es, digamos, de infantil. Es una recomendación súper básica para lo que se cuece dentro de YouTube y dentro de todo eso, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? No, tú estás viendo un vídeo en YouTube y ya te aparece otro vídeo, ya no el canal, otro vídeo que está relacionado con eso que dices, ostras, justo acabas de ver pues mírate porque es que va por ahí también. Y entonces es cuando descubres ese otro canal y tal. Y claro, está mucho más avanzado. Mira, a nivel de audio, iVoox ha tratado de replicar eso. Lo que pasa es que en este sentido, iVoox, aparte de que no tengo conocimiento sobre cómo hace las recomendaciones y sí bastantes dudas, iVoox tiene un precepto similar al de YouTube y similar al de todos estos. Como tú dices, no te está recomendando un canal YouTube, te está recomendando un vídeo. iVoox siempre ha dicho, Solera, que ellos lo que son una plataforma de audios. Entonces, tú estás escuchando un podcast sobre historia y te recomienda un capítulo de otro podcast sobre historia. No un capítulo en concreto, no todo el podcast. Entonces, es una herramienta iVoox que a lo mejor te puede conseguir escuchas, pero son paracaidistas. Porque es alguien que se está escuchando un capítulo de la Segunda Guerra Mundial y otro, y otro, y otro, y otro, y no se acuerda de quién ha escuchado ni nada de eso. Y el podcasting no vive de eso. O sea, el podcasting más que cualquier otro medio es suscripción, constancia, fidelidad. Estoy con este podcaster, me gusta este tema, voy haciendo un seguimiento de las cosas que habla. Hay una comunidad, a veces efectiva, es decir, con un espacio para hablar, un Telegram, un Discord, a veces una comunidad más efímera, más informal, pero el podcast tiene una relación entre el programa y el oyente mucho más fuerte de la que pueda tener un canal de YouTube, fíjate lo que estoy diciendo, de lo que pueda tener un TikTok o de lo que pueda tener un sector. Porque aunque en un vídeo de MrBeast haya 650 millones de comentarios, esa gente no se conoce entre ellos. Es imposible. Es decir, el efecto comunidad, tal y como nosotros lo conocemos, ¿no? De hombro con hombro,
ocurre en el podcasting y ocurre en muy, muy, muy poquitos sitios más. Sí, de hecho, en varios estudios se ve que los comentarios son unidireccionales. Una persona comenta y raro que alguien te comente a ti. O sea, deja el comentario y se olvida. Ni mira, ni revisa. Puntualmente puede ser que alguien conteste alguno, y esto se puede ver cuando hay un vídeo de estos con muchos comentarios, que hay un top de comentarios que tienen una respuesta, pero luego es una larga cola de gente que suelta su cosa y ahí queda y no se lo lee nadie, ni el que ha hecho el vídeo, ni los que lo están viendo. Y efectivamente, es algo que se echa de menos. Ahora Spotify ha abierto comentarios. Sí. Ha quitado lo de las preguntas, ha dejado lo de encuestas, ¿vale? Pero ha quitado lo de pregunta y respuesta, porque también al final la gente lo estaba usando de comentarios, y ha añadido el típico comentario de los youtubers de comment down below, deja un comentario debajo del vídeo, en este caso deja un comentario en Spotify. Esto es interesante por su parte. ¿Por qué? Porque ahora un podcaster puede decirlo, hey, deja un comentario en Spotify, que hasta ahora era, bueno, ¿dónde dejo el comentario? ¿No? Que ya me explicarás tú. Sí. En iVoox sí que lo teníamos, ¿vale? Pero, claro, entra a la bestia parda de Spotify y dice, no, ahora ya podéis dejar comentarios, y además como creador del contenido, como podcaster, puedes hacer un like al comentario y puedes contestar y seguir un poco de hilo. ¿Crees que esto puede ser un primer pinito en este sentido? Pues ya lo creo. Mira, hace poco comentaba yo en Sujétame el Micro, precisamente, que los podcasters podemos hacer mucho por influir en nuestra audiencia respecto a qué aplicación usan para escucharnos, ¿no? Absolutamente. Y en ocasiones eso puede formar parte de nuestra estrategia de marketing digital. Con esta funcionalidad, Spotify ha dado un paso de gigante en ese sentido. Porque una cosa que es el podcaster es pedigüeño. Podcaster vive del amor de la gente. Un podcaster tú le envías un email y ese día, bueno, has hecho ese día para él, ¿no? De una cosa maravillosa. Y si encima tiene un tweet, ya llama a su madre el podcaster para decírselo. Entonces, claro, como tú bien dices, una de las cosas malas de la descentralización es que no tienes un espacio donde recibir, aunque sea comentarios, digamos, de bajo nivel, como los que ya hemos comentado que se hacen en YouTube. Estaban en iVoox, y fíjate las cosas, en mi red de podcast no tenemos mucha presencia en iVoox. Coincido. Nuestros podcasts están allí, pero el porcentaje de oyente que tenemos en iVoox es residual. Absolutamente igual. Bueno, pues el porcentaje de comentarios que tenemos en iVoox es desproporcionado. ¿Por qué? Porque está a mano. Claro. Pum. Donde estás escuchando, coges, ostras lo que ha dicho, coges el teléfono, levantas y le das al botón de responder. Cuando ya tienes tú que buscar las formas de contacto, acordarte de si en el nombre de Twitter o de Mastodon tiene un guión bajo o tiene dos, y todo ese tipo de cosas, el comentario se diluye. Entonces, claro, tú le das a esto a un podcaster, la gente puede hacer comentarios y el podcaster lo va a meter en su call to action. Recuerda que puedes hacerme comentarios en Spotify. Entonces, pues, claro, como Spotify está en todos los teléfonos móviles del mundo, pues al final la cabra va a acabar tirando al monte. Y eso va a hacer que en muchos casos muchos podcasters empiecen a recomendar ese tema y que la audiencia pues se mueva al sitio donde ya está escuchando música. Yo lo he hecho cada vez más. Lo que pasa es que me es muy cómodo. Sí, la audiencia muy hardcore, esto siempre lo hemos dicho, es muy de su chuchucast. Correcto. ¿No? Y cuando el programador de Chuchucast le quita un píxel al botoncito del más, le escribe un email cagándose la puta. Perdona por la expresión. Sí. Pero claro, esta pandilla de locos, de la que muchos nos alimentamos y vivimos y pertenecemos y amamos, es un porcentaje muy pequeño respecto a la totalidad. Claro. O sea, la gente va a estar escuchando en Apple Podcast y se va a ir a Spotify mañana, y el otro podcast, lo mismo ni se acuerda dónde estará escuchando. Es decir, nosotros los podcasters, y sobre todo los que nos dedicamos a cosas de podcasting, somos mucho más conscientes de eso que la humanidad en general. Absolutamente. Tú le empiezas a decir a tus oyentes, escúchame en Spotify, y en un mes lo tienes. Y ahí van. Sí, Spotify lo tiene claro, y por eso ha llegado a pagar contratos millonarios pues a Rogan, por ejemplo, para que esté solamente en su red, etcétera. O sea, está clarísimo. Mira, yo lo he hecho con clientes, ¿no? Yo tenía un cliente que tenía su podcast en Substack, ¿vale? Donde aparte de tu newsletter puedes tener tu podcast y tu podcast de pago, o sea, ya la repanocha. Y me enseñaba sus estadísticas de fuentes y eran un desastre, porque toda la gente lo escuchaba en la web. Claro. Digo, tenía un huevo de escuchas. Sí. Digo, pero esto no puede ser. ¿Por qué no? ¿Qué más me da? Digo, no te da. La gente te tiene que poder escuchar donde quiera que vaya. Claro. Tiene que llegarle el capítulo nuevo a su bolsillo. Tú no te puedes esperar a que la gente se sienta al ordenador para escucharte. Entonces le dije que empezara a recomendar a la gente que le escuchara en Spotify, porque ese podcast estaba en todas partes, y se produjo un cambio brutal
Ahí está. En cuanto a las estadísticas y en cuanto al feedback. Él se dio cuenta de que mucha más gente de verdad estaba escuchando el podcast y recibía más atención. Claro. Y empezó a aparecer incluso en algún momento también en Spotify. Es una herramienta importante que tenemos que usar con prudencia a la hora de difundir nuestro podcast. Sí, no, y además que es cómodo, simplemente. Hasta ahora era, bueno, no sé qué, id a boluda.com o dejad, claro, en iTunes no se puede porque se puede dejar una recomendación, una valoración, pero luego no hay un seguimiento, no va atado al capítulo. Y ahora es, ¿sabéis qué? Spotify lo dejáis ahí y como todo el mundo lo tiene, es cierto que cada uno le gusta su podcatcher, pero fuera de los frikis que tenemos nuestro chuchucas, la gente dice, ¿lo puedo escuchar todo en Spotify donde escucho música? Pues lo escucho ahí, no lo sabía, ¿vale? Algunos dirán, pero también hay podcast en Spotify a estas alturas, o sea, ojo. Pero es que fíjate, te digo más, Spotify está haciendo un movimiento lento pero inexorable para que podcast premium que están hospedados en plataformas externas, como por ejemplo Patreon, los puedas escuchar en Spotify. Sí, con integraciones. O sea, los podcasts premium de Patreon y de Substack y de varias plataformas más ya se pueden escuchar en Spotify. Han hecho ahí su API, han hecho sus hechizos mutuos, se han puesto de acuerdo. Es decir, que en ese sentido tú no puedes añadir una URL a mano a Spotify, que es como actualmente se escuchan los podcasts premium. Correcto. Pero Spotify ha dicho, espérate, porque esto no quiero permitirlo, porque técnicamente mi plataforma está hecha de otra forma, pero dadme una API y moveré el mundo, ¿no? Como dicen algunos programadores. Y así están las cosas. También van insistiendo mucho en trasladar el podcast que no está en su plataforma. De hecho, cuando entras, que por cierto, cuando entras dentro de Spotify for Podcasters, sigue siendo un poco Cristo, ¿eh? Sí. Ahora han mejorado. Sí. Pero aún tienes que salir, entrar, si sales de una forma, especialmente si tienes podcast en su plataforma y podcast fuera de su plataforma, que solo tiene el feed. Es un poco lío aún. Pero ha mejorado mucho, ¿eh? Sí. Y el último paso que han dado de terminar de remozar la vieja aplicación Anchor de móvil para que sea una aplicación de Spotify for Podcasters es muy interesante. Mucho. Yo tengo la sensación desde hace un año más o menos que hay gente nueva contratada. Sí. O ha habido un cambio de, escenario y han dicho, tenemos que... Pero ha habido un cambio en el último año brutal. De hecho, ahora yo cuando entro en el de Marketing Online, dentro de que tengo el feed puesto y puedo entrar en Spotify for Podcasters, ya tengo un CTA ahí, arriba del menú, súper grande, que me pone hasta nervioso de aloja tu podcast con nosotros. Que esto evidentemente no aparece si ya lo tienes ahí, y es, venga, mígralo, te traemos todos los MP3 aquí, olvídate de pagar un hosting. Claro, con Víctor lo hemos comentado en alguna ocasión. ¿Crees que conseguiremos tener como el YouTube del audio o de los podcasts con estos movimientos que está haciendo Spotify y que en un momento dado, por ejemplo, podamos incluso hacer un directo? Porque hay herramientas que lo permiten. Yo puedo, claro, los viernes, por ejemplo, el directo de Así lo hacemos en directo con Telegram. Y la gente va comentando ahí, es muy cómodo y tal, ¿no? Pero bueno, necesitas Telegram, necesitas saber cómo va, etcétera. En cambio, Spotify, si hiciera este movimiento, no como hicieron de Spotify Live, una aplicación aparte, todo esto que yo ya vi, dijo, esto va a durar nada. Y efectivamente ya lo cerraron, ¿no? No, el que tiene Spotify, en directo, esto, le doy al play, lo escucho, puedo comentar. Pues mira, por una parte, ojalá no. ¿Por qué? Claro, porque es que perdemos la libertad. Es decir, queremos tener un YouTube para el podcasting, ojalá llegara, entonces llega Spotify, porque todo esto, aquí ahora mismo estamos hablando muy bien, pero estamos hablando muy bien técnicamente. Ya. Spotify lo que quiere es atarnos a todos y tirarnos al infierno y dominarnos con el anillo único. Claro, evidentemente, quiere tener todo el poder en sus manos. ¿Qué es lo que ocurre en YouTube? ¡Ostras, me han desmonetizado un vídeo! ¿Por qué? Pues no se sabe. Pues me acaban de joder el mes, ¿vale? Sí. Entonces, generalmente en el podcasting no hay tantos intereses, desgraciadamente, económicos en liza, pero es mala idea que una cosa que tiene el podcasting, que es la libertad y la descentralización, la perdamos voluntariamente basándonos en cantos de sirena. Por otro lado, Spotify ya tenía directo, porque Anchor, que es la plataforma que ellos compraron, tenía directo. Lo que pasa es que lo desmontaron. Lo desmontaron. Hubo muchas cosas que se quedaron y otras que desmontaron. Esto del directo en los podcasts, lo que son directos de audio, yo estoy confundido, porque va y viene. Spreaker, que tú y yo conocemos muy bien. Correcto, también, otro ejemplo. Una de las cosas que tenía es que podías retransmitir en directo, lo están quitando. Curioso. Es una cosa que no me explico en absoluto. Y, por otro lado, tengo a rss.com, que es un hosting, digamos, moderno, donde yo tengo ahora mismo todos mis podcasts, por ejemplo, que integran un montón de cosas, y ahora han incluido la posibilidad de hacer podcasts en directo
evidentemente no desde la propia rss.com, no como Claro. con Spreaker, no con tu aplicación, sino conectando la URL de reproducción, ¿no? El archivo este M3U no sé qué, Sí, que sí, tú sí, sí, sí. generas con otra aplicación, etcétera. Vale. Y que luego ya una vez que has hecho el directo se queda ahí ya hospedado. Es decir, que Ujú. este tema de los directos pues va y viene. Yo no sé si a Spotify le puede haber interés en algún momento, ¿no? Ya. Como también están prestando mucha atención al video podcast, tú al Ujú. principio podías tener allí un video podcast hospedado, ahora cualquier video podcast que tú tengas donde lo tengas también lo puedes llevar a Spotify, ¿no? Es decir, en ese sentido Claro. se están mostrando muy aperturistas, pero no sé yo si los directos, después de haberlos quitado de lo que tenían de Anchor, forma parte de su previsión. Claro, a de futuro. mí personalmente me haría más ilusión tema directos que tema vídeo, porque al final va a ser YouTube. Hola, ¿qué tal? Aquí Sara. Interrumpo a Joan porque no me atrevo a interrumpir a Emilcar, sería como una blasfemia. Solo comentaros que el curso de esta semana es de marketing con Odoo. Ya sabéis, este software que es como el WordPress de la gestión empresarial. Y como no, también permite hacer marketing. Una suite muy completa que te instalas en tu hosting para no depender ni pagar por una plataforma. Pues eso, que si os mola la idea, tenéis el curso en boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Y ahora regresamos con Emilcar, Joan, los videopodcasts y los directos. Hasta luego. Personalmente me haría más ilusión tema directos que tema vídeo, porque al final va a ser YouTube. O sea, si metes vídeo en el podcast, una de las gracias, precisamente, mira, vamos a seguir con esta lista, ¿no? Una de las gracias del podcast es que te permite estar haciendo otras cosas, multitarea. Tú estás paseando, estás, yo qué sé, pues en el gimnasio, estás en el autobús, estás, bueno, lo que sea, puedes estar haciendo cualquier cosa mientras escuchas. Un vídeo, por otro lado, que sí que lo puedes escuchar en segundo plano, si tienes incluso YouTube Premium, pues mira, bloqueas el móvil si solo escuchas el audio, ¿no? Claro, el video podcast, una vez más. Entonces ya no, me tengo que sentar a mirar la persona o lo que sea, porque si no, qué gracia tiene el tema del vídeo, ¿no? Es algo que no he acabado de entender la base de esto, ¿no? Es, a ver, si hago un vídeo, hago un vídeo. Sí, pero yo creo que es una cuestión cultural o incluso generacional, Joan. Sí, tú y yo no lo entendemos. Vale. No es que no se entienda, es que tú y yo y muchos de nosotros no lo entendemos. Pero la realidad es que un grandísimo porcentaje de los canales que tienen mucho éxito en YouTube, que la gente lo llama podcast, porque la gente llama podcast a personas hablando y punto y final, no necesitan del soporte del vídeo, aunque la gente quiera el soporte del vídeo. Ajá. Es decir, la gente prefiere ver el vídeo de Joe Rogan a escuchar el podcast de Joe Rogan, aunque no necesite la imagen para nada. Correcto. ¿Por qué? Porque entre que saca los vasos del fregaplato y levanta la cabeza, ve al Joe Rogan ahí en pantalla. Uh-huh. Dice, fíjate qué camiseta lleva. Uh-huh. Es decir, la gente como que ese input visual le viene de vez en cuando. Yo me he aficionado en los últimos años mucho a canales de YouTube de fútbol. Ninguno de esos canales de YouTube de fútbol, ni uno solo de ellos, la imagen tiene ningún tipo de importancia. Claro. Ningún tipo de importancia. Es más, si yo hiciera eso en podcast, estaría vulnerando todos mis mandamientos y cayendo completamente fuera de la industria. O sea, estoy hablando de canales donde empieza el tío hablando y donde acaba el tío hablando. En alguno hay alguna música en algún momento, pero nada, cero formato. Curioso, es decir, muy buenas. Florentino ha dado una rueda de prensa a tomar por saco 10 minutos y se acabó. Y es el tío sentado, ¿sabes? Cada vez que, bueno, ahora ya no me da el follón con eso, pero cuando Víctor Correal ya empezó a decirme, tú tienes que hacer vídeos. Sí, a mí también. Que no tengo la distancia focal necesaria donde me pongo la cámara, no sé cuántos, tal. Y luego he visto los youtubers de fútbol con canales con 200, 300 mil suscriptores. Yo he pensado, lo que ocurre es que yo soy imbécil. ¿Sabes? Porque ese contexto visual que tiene allí es una auténtica hez fecal, su sonido es deplorable comparado con el mío. Lo que pasa es que él habla de Mbappé. Entonces, claro, la gente se la pela en todo el contexto porque lo que quieren es oír hablar de lo que pasa con Mbappé. El producto que nosotros ofrecemos sí requiere un estándar mínimo porque es a lo que está acostumbrada nuestra audiencia. Pero vamos, ya te digo yo que el vídeo da igual, aunque a la gente le guste, como digo, de vez en cuando mover así la cabeza y verlos ahí sentados. Sí, puntualmente. No, y además que siempre hay la opción, bueno, pues solo lo escucho. El que quiera ver, pues lo mira puntualmente, pero si no, escucha, simplemente dejo el teléfono bloqueado y sigo haciendo lo que haga falta. Y luego si ha dicho algo, ha pasado algo, espera, a ver, desbloqueo, tiro para atrás, miro lo que ha ocurrido y luego sigo simplemente escuchando, ¿no? Has comentado algo también que es de este listado que se me está ocurriendo, que es el tema de las estadísticas, ¿no? Claro, por un lado, red descentralizada quiere decir
estadísticas descentralizadas. Es un Cristo saber, Sí. pero un lío. ¿Cuánta gente escucha tu podcast? Yo qué sé. Hay un punto que dices, no lo sé. No sé por qué unos por aquí, unos por allá, unos en la web, no hay nada centralizado, es un poco Cristo, ¿no? Claro, esto también a cara a patrocinadores, en algunos casos, ya digo, ahora Spotify ha incluido algunas opciones interesantes, pero en algunos casos el patrocinador tiene que fiarse, es un acto de fe de cuántas escuchas tienes, ¿no? En cambio, Sí. esto en un canal de YouTube no ocurre. Porque No. además, no es que haya estadísticas, es que el número de reproducciones está ahí visible para todo el mundo. Sí. Entonces, tanto las estadísticas para uno mismo, el hecho de que estén descentralizadas, como el hecho de que no sea visible. Bueno, iVoox sí que tiene el número de escuchas, pero en general no se sabe cuánta gente está suscrita a un podcast, no se sabe cuánta gente lo escucha, no se sabe cuánta gente ha escuchado cada episodio a nivel público. ¿Cómo lo ves esto? ¿Positivo, negativo? Bueno, esto es un tema que a mí me emociona especialmente porque yo soy un consumado experto. Es decir, si tu audiencia que me está escuchando me considera un experto en el podcasting, yo se lo agradezco, pero donde yo realmente lo doy todo es en la interpretación de las estadísticas y en todo ese tipo de historias. Me Es un encanta, asunto sí. que me encanta. Voy a ser suntuoso. He asesorado a Mumbler y a rss.com en el tema de sus nuevas estadísticas. A ver. Sí. Y con rss.com mantengo emails constantes, me ponen en la beta de sus nuevas estadísticas. O sea, Muy bien. esto es un tema donde a cualquiera se lo explico yo clarísimamente. Mira, el tema de las estadísticas pues tiene, digamos, la desventaja del medio. Es decir, alguien se descarga un MP3 de tu servidor. Claro. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Lo contamos como una escucha, lo contamos como 10. Claro. No se lo ha descargado, le ha dado el play y se empezó a escuchar el streaming. Y del MP3 mío que eran 10 megas le tira 1 mega. Claro. Eso, ¿qué hago? ¿Lo cuento como escucho o no lo cuento? Y Claro. cuando luego sigas escuchándolo, mejor te haya guardado la IP, Claro. ¿sabes? Porque si no. O una claro. cookie o no sé qué infierno, porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Por eso tiene un poco de sentido el tema de la IAP, ¿no? Esta empresa que ha creado un estándar y una certificación carísima para que todos cometamos el mismo error. Sí. Esto como es lo del interés. Cada banco decía lo suyo. No. Vamos a poner el TAE. Justo. Y el TAE se calcula así. Pues esto es lo mismo. Así, efectivamente. Entonces, estos son mis parámetros, son restrictivos, ¿vale? Si tú los aplicas te vas a dar cuenta de que estabas dando unos números muy exagerados, pero chico, dada la incertidumbre de todo esto, mejor tirar para abajo. Mejor tirar para abajo. Entonces, una vez más, mira, volvemos a la pregunta del principio de la monetización. Mira, yo es que he pensado que mi podcast pues tiene todo lo que necesita para monetizarse a través de patrocinadores. Claro, cuando a ti luego te contacte una agencia, te contacte un patrocinador directamente o lo que sea y te pregunte por estadísticas, las va a entender, no las va a entender, se las vas a explicar, no se las va a explicar, ¿cómo se las vas a comunicar? Claro. ¿No? ¿Qué le vas a hacer? ¿Un pantallazo? Claro. Que lo sea. puedes modificar con un Photoshop de turno. Claro. Entonces, acto de fe. En ese sentido, por ejemplo, cuando yo me fui a mover de Spreaker a otro sitio, ¿no? Cuando yo dejé Spreaker y busqué un hosting, para mí rss.com era clave en este aspecto. Porque yo en rss.com tengo usuarios. Es decir, yo puedo dar a alguien acceso a un podcast mío concreto para que vea las estadísticas. Entonces, la agencia con la que yo trabajo, que trabajo con una única agencia para los patrocinios, no por exclusividad, sino porque es que solo trabajo con ellos, con VoiceUp, ellos tienen creados un par de usuarios, de tal forma que antes, cada martes o cada lunes, nos actualizan las estadísticas y yo, pantallazo de Spreaker, y ellos, con un acto de fe increíble, claro, mucho tiempo trabajando juntos. Sí. Venga, No, yo pues también he trabajado con ellos y muy bien, ¿eh? Claro. Entonces, ahora directamente ellos tienen su usuario y ellos entran y ven las estadísticas. Pero es que van a ver también las estadísticas de otros capítulos que ellos no hayan patrocinado. Sí. Sí, porque es mi agencia. Es decir, hay una relación de confianza. Yo podría activarles y desactivarles el usuario cada vez. Pero en mi caso no tiene sentido. Si yo voy a trabajar con ellos, a lo mejor ellos antes de encargarme una campaña entran a rss.com. Claro. Para ver cómo estoy. Y descartan si hace falta o validan. Y descartan si me contratan o no. Y yo lo prefiero. Porque te digo también, querido oyente, si estás pensando en el tema de patrocinadores para tu podcast, es un poco una angustia. Cuando tú le has dicho a tu patrocinador, yo tengo 4.500 descargas por capítulo o 5.500 y han pasado 4 días y no llegas, a ti te entran los sudores. Tú eres una persona seria que quiere cumplir. ¿Vale? Entonces, yo prefiero que ellos tengan acceso directamente y que vean las cosas como están. Absolutamente, coincido. Por lo que decías de la suscripción, pues al final la gente que está suscrita es un número que te tienes que inventar, porque la tecnología no te lo da. Entonces, por ejemplo, rss.com tiene en su panel de control,
tiene un número que se llama RAS, R-A-S, que es el Rolling Average Subscribers. ¿Y cómo han cocinado ellos este número? Bien, pues ellos lo que te dicen es que como no hay forma, digamos, a través de la tecnología RSS de conocer el número de suscriptores, pues que ellos han creado ese número que es el promedio de las primeras 24 horas de descargas únicas de los últimos 3 episodios. Sí. Y es un número increíblemente preciso. Ahora mismo en Emilcar Daily es un número de mierda. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, solo tengo 3 capítulos en abierto. Claro. Entonces, claro, como es descargas en las primeras 24 horas, en cuanto pasa el jueves, ese número se me va al piso. Sí. ¿Vale? Y me dice ahora mismo 2.355. Cuando yo tenía 4 capítulos en abierto, ese RAS era de 4.500. Claro. Que es un número muy aproximado porque te justifica automáticamente, ¿no?, como número promedio las descargas que tienes en cada capítulo. Efectivamente. Entonces, tienes que inventarte, ¿no?, tú ese numerito, ellos lo han hecho así y tal, pero bien, sí hay una forma en la que tú puedes obtener un número de suscriptores barra, o también conocido como descargas medias de tu podcast. Salvo que hables de Off Topic, claro. O saques a tu mujer. Exacto. En tu caso, ya los números, a tu mujer o a tus hijos. Sí. Hagas cualquiera de esas 3 cosas y ya los números vuelan. Es curioso, ¿eh? Comentábamos antes de empezar a grabar que creemos que esto es porque cuando alguien está suscrito a un podcast, pues va eligiendo, no escucha todos los capítulos, algunos sí, pero en general mira el título del episodio y si le encaja lo escucha, y si es algo que está alejado de hoy vamos a usar esta herramienta de Mac y justamente pues él trabaja con Windows, dice hoy me lo salto, hoy no lo escucho, ¿no? Por ejemplo, por cierto, pasaros a Mac, ya estáis tardando, ¿no? Pero cuando hay un off topic, como que coincide todo el mundo. Porque es, yo qué sé, tengo 100.000 suscritos, por ejemplo. Pues habitualmente hay un 60%, unos 60.000 que van escuchando, ¿no? Aunque no sean los mismos. Este episodio también más o menos un 50, un 60, 50, 60, pero hay uno que, ostras, coincide todo el mundo que, mira, un off topic, mira, sale su mujer, mira, sale su hijo, no sé qué, porque el título implica que, pues hoy invito a mi mujer y aquí al podcast y tal. Hoy hablaré de la felicidad, que es algo que habitualmente, claro, si es un podcast de felicidad, entonces no, pero si es un podcast de marketing y un día habla de, como hice el otro día, de los 5 arrepentimientos principales que alguien tiene antes de morir, del libro que escribió esta enfermera, que trabajaba en un hospital, en la planta de enfermos terminales, de repente todo el mundo dice, pues mira, esto sí que me apetece. Y boom, es cuando dices, mira, esto es el número de suscriptores que tengo. Esto sí que se acerca, ¿no? Vale, y entonces, tema estadísticas o número de visualizaciones, número de escuchas. Tú vas a YouTube y ves cuánta gente sigue a esa persona y ves cuántas visualizaciones ha tenido ese vídeo. Sí. En el mundo del podcast esto no lo tenemos. No. Bueno, si en alguna plataforma, iVoox, por ejemplo, tiene ahí unas escuchas que no me cuadra en nada, pero bueno. En nada, sí. Ahí está. ¿Crees que esto es bueno o crees que esto es malo? Creo que es bueno. Yo también, coincidimos demasiado. Es un efecto más de la descentralización. Fíjate que las grandes plataformas sociales andan a vueltas con esto, ¿no? Aunque Twitter no sea ejemplo de nada, desgraciadamente, pero Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahora voy a quitar los likes. Ahora se van a ver los likes. Ahora se van a ver, pero solo vas a ver tú. Sí. Ahora los puedes ver tú, pero puedes decir que no los quieres ver porque te deprime. Es decir, claro, todo este tipo de historias. Sí. Yo tengo claro que cualquier comunicación externa que se haga, cualquier canal de cualquier cosa, tiene que tener hacia el público una muestra de su verdadera repercusión. Algo tienes que poner. Tiene que estar en un ranking, tiene que haber algo, alguna cosa tiene que haber para que la persona que aterriza ahí sepa si eres una persona reputada, un canal de primera línea, etcétera, si eres un papanatas o si eres alguien que está empezando, pero tío, qué bueno esto que está haciendo. Correcto. ¿Y cómo crees que debería ser entonces? Es que no lo sé porque, claro, cada plataforma tiene... Mira, los suscriptores de YouTube sabemos que es un número que es muy débil. Debilísimo. Muy débil porque suscríbete, pues me suscribo ahora mismo. Pero el hecho de tú suscribirte y darle a la campana y ponerte un zapier no te asegura que el próximo capítulo tú saques de tu canal de vídeo le va a llegar a esa persona. Para nada. Si tú te suscribes a mi podcast, mi próximo capítulo te queda en el podcast, pero como Dios. Sí o sí, ¿no? Entonces, claro, una vez más, YouTube, qué maravilla, la plataforma única, ojalá estuviéramos allí las recomendaciones. Sí, las recomendaciones, pero hay youtubers que publican 4 vídeos del Barça en el mismo día, uno detrás de otro, y siendo los temas más o menos los mismos, hay 2 que son muy escuchados y los otros 2 no los ha escuchado nadie. Claro. Y el youtuber tirándose de los pelos. Sí. Pues chico, quiero decir, estás donde estás. Es lo que tienes, ni más ni menos. Es la plataforma en la que estás, es lo que te da eso. Pero yo pienso que sí, que todas las plataformas deberían ofrecer algo en ese sentido, ¿no? Es decir, que hubiera algún tipo de
de valor, evidentemente relativo, y cada plataforma lo suyo, que permitiera al que acaba de aterrizar darse cuenta más o menos de dónde acaba de caer. ¿Sabes qué pasa? Que si no veo que la gente empieza a ver un vídeo y rápidamente cuando lleva unos segundos va a mirar cuántas visualizaciones tiene y en función de ese número le va a dar más o menos credibilidad a ese contenido. Y esto creo que es muy triste. O el número de suscriptores del canal, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que está empezando, igual un vídeo te está gustando. Y escucha, es un canal en YouTube que tiene 500 seguidores, pero dices, pero yo tengo cierto criterio, tú también, y me da igual si tiene un seguidor o 500 o 500.000. Si lo que me está contando para mí tiene valor, yo lo voy a valorar. Pero también veo un perfil de gente que es... ¿Pero cuánta gente le sigue? Sí. Porque si no le siguen tantos... Es que no es bueno, ¿no? Claro. No, claro. Entonces, el podcasting me gusta el hecho de decir, hey, da igual cuánta gente lo escucha. ¿A ti te gusta? Sí, pues escúchalo. ¿Te gusta más? Sí, pues suscríbete a su podcast. Y ya está. Da igual si le están escuchando 500.000 o 50.000 o 5. ¿Verdad que te gusta? Sí. Pues ya está. Mira, se preguntaba Sune, nuestro querido amigo Sune, hace algunos capítulos, que unas enfermeras le habían preguntado cómo podemos saber que un creador de contenido es realmente experto en una materia o no lo es. Escuchándolo. Y claro, que no hay forma. Claro. No hay forma, porque si tú no sabes de ese tema y escuchas ese podcast porque crees que la otra persona sabe de ese tema, al no saber tú, tienes pocos puntos para validar su reputación, ¿no? Es un tema bastante complejo. Entonces, ¿crees que quizás temas de rankings, estas cosas, serían pues una posible solución? Sí. Es decir, ya te digo, alguna cosa. Ese mismo esfuerzo que te he dicho antes que hace Apple Podcast de decirte, pues chico, otra gente que se ha suscrito a este también se ha suscrito a este otro. Lo que sea, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de pequeña guarnición alrededor del contenido, creo que es suficiente para dar contexto al usuario y que sepa un poco dónde está aterrizando, ¿no? Vale. Parece que ahora la radio, bueno, hace unos años ya la radio ha visto el mundo del podcast como enemigo y luego como amigo, y ahora solo vemos en los rankings, hablando de los rankings, ¿no? Solo vemos episodios troceados de programas de radio, ¿no? La sección de tal, la sección de cual, no sé qué. ¿Crees que esto ha hecho bien, ha hecho mal, un poco de todo? Porque antes veías podcasters y ahora vas a los rankings en muchas plataformas y ves solo Cadena Ser, Prisa, etcétera, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido una lucha perenne, pero también te digo que la risa va por barrios. Es decir, si tú entras a la sección de tecnología de Apple Podcast, no vas a ver un solo programa de radio. Entonces, claro, depende de con quién estás compitiendo. ¿Sí? ¿Crees que a nivel de nicho esto se da? Sí, lo tengo muy claro. Un podcast de tecnología rara vez va a salir en el ranking general. No va a ocurrir ya en estos tiempos. En otros tiempos sí. Yo tengo capturas de mis podcasts, no ya de Milcar, de Still Lost, Madre mi podcast mía. sobre perdidos, Sí. estando en una posición elevada en el ranking general de Apple Podcast. Madre Pero mía. ese tiempo ya ha pasado, entre comillas, afortunadamente. ¿Por qué? Sí. Porque hay muchísimos más podcasts de los que había antes. Claro. ¿Vale? Entonces, la presencia de las radios generalistas es una losa en los rankings generalistas. Si tú te vas, evidentemente, al ranking general de Apple Podcast, pues allí te vas a ver a las radios generalistas, principalmente las radios de deportes. Si te vas a la sección de podcast de deportes, pues ya no te quiero ni contar. Si te vas a la sección de podcast de salud, tienes otro problema, entre comillas, que son y digo en femenino porque es así, las grandes influencers del mundo del vídeo, de la tecnología, que ayudadas por Sune, se han pasado al podcasting. Es decir, que en cada sitio pues se llora por un ojo o por otro, ¿no? Es decir, cada nicho, a veces no son nichos, cada sección de los rankings pues tiene sus historias y tiene sus movidas. Por ejemplo, en tecnología, ¿no? Que es donde yo estoy con Emilcar Daily. ¿Qué es lo que me trae a mí loquísimo de tecnología? Pues de tecnología, en Apple Podcast, parece que de vez en cuando hay podcasts súper aleatorios que están no sé qué sitio. Por ejemplo, Lex Fridman. Lex Fridman es un podcaster estadounidense de un éxito descomunal. Conociendo como nosotros conocemos a nuestros compatriotas españoles, ¿qué hace el podcast de Lex Fridman siempre dando por saco entre los 10? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si nosotros apenas sabemos español. ¿Cómo estáis ahí? Sí, yo también me lo he cuestionado muchas veces. Y luego, podcast de inteligencia artificial. Aparecen. Van y vienen. Las grandes marcas, ¿no? Apple Esfera, con Loop Infinito, de la Core, o las charlas de Apple Esfera. Suben y bajan. Luego, de pronto, así, por las buenas, cuando yo he escrito 2 libros ya sobre cómo hacer la portada de tu podcast, cómo llamarle a tu podcast, tengo cuidado no sé cuánto,
Ahora abro Apple Podcast, número 6. El Mac de Javi. Tócate los cojones. Y aparece, la portada es Javi, en una foto que se ha hecho delante pues, del Palacio de la Granja, ¿vale? Ahí el tío súper contento con una sudadera roja. Claro, te da ganas de darte con una piedra en la cabeza. Luego me entero que este tío, Javi Zaldívar, tiene un YouTube por ahí, que escribe en algún blog más o menos importante, es decir, que no es un fulano cualquiera, ¿no? Pero que, ya digo, en todos los sitios donde vayas te vas a encontrar cosas raras que de pronto te dicen, pero esto que está pasando aquí, ¿por qué pasa? Claro, claro. Pero bien, el podcasting también pues tiene esa cosa. Sí, no vamos a encontrar nada perfecto. Pero si pudieses... Venga, vamos a hacer lo típico de la varita mágica, ¿vale? Sí. Dentro de, acotado en el mundo del podcasting y tal, arreglar algo o añadir algo que dijeras, mira, botoncito mágico, varita mágica, y pudieras pedir algo, ¿qué sería? Una cosa solo. Muchísimo poder. Como estamos hablando de ranking, ¿vale? Como estamos hablando de ranking, voy a hacer una petición con respecto a los rankings. Y es que las plataformas fueran mucho más exigentes consigo mismas, desactivando podcasts que ya no se escuchan. Esto estaría bien. En cualquier ranking de Apple Podcasts te vas a encontrar en los primeros 50 un podcast que publicó su último capítulo hace 3 años. Porque como también los algoritmos de los rankings son oscuros y misteriosos, en ocasiones hace falta poco más que el aleteo de una mariposa para coger un podcast y ponerlo en el número 7 y que tú, que estás publicando todo cada día, de pronto digas, ¿quién es este? ¿Qué hace aquí? Sí. ¿Y por qué su último capítulo fue en 2022? ¿no? Es decir, hacer esto, más allá de esta broma que acabo de hacer, lo que hace es darle más consistencia a los catálogos. Pero claro, los catálogos nunca van a hacer esto, porque el catálogo, cualquier catálogo, se basa en la cantidad, ¿no? Tengo no sé cuántos millones de podcasts. ¿Qué gano yo quitando 1 millón de aquí? Tú y yo lo sabemos. El 80% de los podcasts nunca pasan del 3er capítulo. ¿Por qué mantener todo eso en el catálogo? Claro. ¡Fuera! ¡Abajo con ellos! La descubribilidad mejoraría mucho, porque cuando alguien hiciera una búsqueda por palabras clave en un directorio de podcast, que es una mierda de búsqueda, pero es la que hay, los resultados serían mucho más consistentes. Sí. No saldría el podcast de un fulano y sus 2 amigos que publicaron 3 capítulos seguidos en una semana en 2020 y no han vuelto a grabar nada. Pero, como es un medio descentralizado... Claro, estaría bien. Estaría bien que alguien tuviera el poder, por ejemplo, yo... Con la varita. A ver, de ir eliminando todas estas cosas. Que me den las llaves. Tú sabes que Apple de vez en cuando te manda un email. Oye, nos vamos de vacaciones de tal fecha a tal fecha. No enviéis cosas de promoción, no enviéis tal. En esas vacaciones que ellos se van de acción de gracias, que me dejen a mí la llave. Que se lo dejo todo y vas a hacer limpieza. Vas a hacer limpieza. Hombre, no estaría mal un correo quizás de aviso al podcaster diciendo tu podcast está inactivo, va a quedar como archivado, quizás no borrar, pero desaparecerá de las búsquedas si se mantiene, yo sé, durante 6 meses más así, por ejemplo, ¿no? Y si no publicas nada, pues va a quedar como en stand-by, no borraremos nada, algo así como unos avisos y que quizás pues desaparezca de la búsqueda o acabe al final de todo, porque si no, claro, es lo que dices tú, el algoritmo de la búsqueda es peor que la búsqueda dentro de WordPress. Eso es un horror, los resultados no son nada significativos, es un lío. Sí, pero ya les va bien así, ¿sabes? Sí, seguramente sí. Estaría bien que hubiera un ranking centralizado. Lo hay. Sí, a ver, ¿cuál sería? Sí, hay una iniciativa al respecto que es el proyecto Open Podcast Prefix Project, se llama OP3. ¿Vale? Tiene una página web que es OP, ¿no? Las letras, OP3, el número 3.dev, de developer, D-E-V. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Esta gente lo que te da es un prefijo, ¿vale? Para que tú se lo añadas a la URL de tu MP3. Sí, cierto. Las estadísticas usando prefijos es una cosa que está al orden del día, ¿no? Hay muchas empresas que funcionan así. Y además tú puedes añadir 15 prefijos. No te tienes por qué casar con nadie. Entonces, este proyecto lo que te da es este prefijo y publica las estadísticas de descarga de forma abierta. Ya. Pero claro, no todo el mundo incorpora su podcast. Estamos en lo mismo. Y no todos los hostings lo permiten. Claro. Porque cuando tú te haces tu propio feed a mano, como un salvaje, o en WordPress lo puedes meter. Spreaker, por ejemplo, tenía esa posibilidad. Añada usted aquí sus prefijos de estadísticas. Cierto, me acuerdo. RSS.com, donde estoy yo ahora, no lo añaden. Claro. Pero no se lo puedo censurar. Se están partiendo el pecho mejorando su sistema de estadísticas. ¿Vale?
También se lo sugería a Mumbler cuando ellos estaban viendo, a ver, ¿cómo hacemos tal? Y yo le dije, pues podrías pasar del tema, ¿vale? Es decir, no hago estadísticas, pero aquí tienes, amigo, pon tu prefijo. Y me dijo Paul, hombre, me parece excesivo, ¿no? Estar cobrándole a la gente y decirle, no te voy a contar las descargas. Y han hecho un sistema súper sencillo, pero espectacular. Sí, sí. Vale, entonces, venga, vamos a enfilar la recta final del episodio. Ya sabes que en septiembre, cuando regrese, acabemos la edición de verano y empecemos con la 11, ya temporada 11. ¿Tú 15? 14 será las 14. Sí. Yo solamente la número 11. Voy a experimentar mucho, ¿vale? Entonces, voy a experimentar en cuanto a formatos, en cuanto a duración, en cuanto a contenido. Voy a cambiar varias cosas, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que Emilcar para preguntarle a ver qué ideas tendrías para la nueva temporada de este podcast, que va a ser, me voy a atrever, va a ser muy experimental? Sí, pues mira, como tú ya lo estás definiendo así, yo creo que lo importante es no aportarte ideas, porque... mira, se zafó. No eres una persona que ande escasa de ideas, ¿vale? No. Es decir, que tú mismo, en la previa que hemos tenido, me has comentado varias cosas que podías hacer, que se te podrían ocurrir, etcétera. Sin embargo, sí te voy a prevenir. Vale, sí te voy a prevenir. Y es que tú ahora mismo estás, como decía Steve Jobs, ¿no? Stay hungry, stay foolish. Estás loco, estás hambriento, pero llevas 11 temporadas metidas en el lomo, ¿vale? Llevas unos estándares de podcasting de los cuales te va a costar soltarte. Sí. Vas a grabar 4 o 5 capítulos con el móvil, al sexto o al séptimo, creo yo que vas a decir que no me gusta cómo suena. ¿Vale? Lo que sí te animaría es que, bueno, que te liberes, que hagas lo que te dé la gana, pero que tengas en cuenta de que la procesión va por dentro. Entonces, tú ahora mismo tienes un flujo de trabajo muy constante de grabo, edito, publico, notas del podcast, tal. Cuando tú tienes un audio en el móvil, todo tu sistema se te va al garete. Entonces, trabaja, que tú también eres capaz, en ver cómo ese audio del móvil puede acabar publicado de la forma lo más indolora posible. Y lo más parecido al estándar de publicación que estás haciendo ahora. Porque cuando uno graba en movilidad de esa forma, cuando uno graba desenfadado, la clave al final es eso. He conocido muchos podcasters que tienen muchos capítulos todavía durmiendo en la grabadora de audio del teléfono. ¿Sí? Porque, ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque lo saco, lo subo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal. Es decir, trabájate un poco esa parte, ¿no? En esta pretemporada que vas a hacer. Correcto. Trabájate un poco venga, si grabo en el móvil, ¿cómo publicaría? ¿Y cómo publicaría de forma que no sea un dolor? Claro. Que no se convierta en un dolor del proyecto. Lo voy a seguir haciendo en mi servidor, lo paso por aquí, un Zapier, 2 Zapier, un Make, un IFTT. ¿Cómo lo hago? Trabájate un poquito eso, ¿vale? Para que esa parte no sea dolorosa. Y luego, aunque grabar desde el micrófono del teléfono es muy tentador y realmente teniendo un iPhone se consiguen resultados encomiables, no pierdas de vista algún pequeño micrófono que se conecte al puerto, no sé qué móvil tienes ahora mismo, si un Lightning o USB-C. Sí, es el 15, va con USB-C. USB-C. Sí, tengo los DJ Mini y tengo el de Rode. El de Rode, vale, perfecto. Sí, ambos. Sí. El estuche que va con el receptor y los 2 emisores. Vale. He usado, es decir, mi último micrófono en movilidad fue un Rode VideoMic Me de mí, ¿no? De personal. Tiene el tamaño de un dedo anular. Súper pequeñito. Y se conecta directamente clavado al puerto. Entonces, es muy versátil para poder llevarlo siempre encima y darte ese plus más de calidad que no te van a dar los micrófonos del iPhone por muy buenos que sean. Es decir, que mi consejo en este sentido no es de formato. Vale. Es decir, en ese sentido, permanece loco, permanece hambriento, porque además vamos a estar todos beneficiados por eso, porque cada vez que se te ha ocurrido alguna locura, algún disparate para los demás ha sido maravilloso. Qué bien. Entonces, continúa por ahí, ten esa doble previsión técnica. ¿Cómo voy a grabar en movilidad con un poco más de calidad? Porque seguramente me va a acabar apeteciendo. Y esos audios que potencialmente voy a poder grabar en el teléfono, ¿cómo hago que estén publicados de forma indolora? Céntrate en esas 2 cosas en la pretemporada y por lo demás yo ya tengo las palomitas preparadas y deseando que empiece. Estupendo. Lo que tengo claro es que inicialmente va a ser más volátil y va a ser más experimental. Es decir, que un día grabo en el estudio, otro día grabo... Porque, de hecho, he estado haciendo ya pruebas porque mi madre tiene un podcast. Y lo graba con los DJI estos que también van con el estuche, el emisor, el receptor y tal. Y además, como tienen grabación local y es grabación 32 bits flotante y todo esto, queda súper bien. Y porque ella lo hace, va a pueblos y habla con gente por los pueblos.
por los pueblos. Se encuentra un señor ahí sentado en un banco. Hola, ¿y este pueblo qué me puede contar usted? ¿No? Y tal, muy divertido. Es en catalán, por eso lo digo. Por si, bueno, os dejaré el enlace por si lo queréis escuchar, ¿no? Es muy familiar. Bueno, pues claro, el resultado es excelente. Sí que necesita un pelín de pospo. Nada, ajustar un poco el gain, 4 cosillas de cómo llega. Claro. Pero, vamos, y hoy en día con las herramientas de IA, con el Adobe Enhancer madre mía, el otro día le pasé un audio que era un horror, pero era un horror, y lo que salió de ahí, dije, esto parece de estudio, ¿no? Pero sí que, claro, no debería ser un proceso tedioso. O sea, lo he estado probando con estos de mi madre y digo, vale, ya sea lo que va, ¿no? Pero inicialmente, especialmente el primer trimestre, de septiembre a finales de año, yo creo que lo voy a utilizar para hacer pruebas y ver qué es lo que me gusta y qué es lo que me disgusta de cada formato, o incluso a nivel de duración. Hoy quiero contar una cosa que son 3 minutos y no quiero estirar más el chicle, son 3. Claro. Pues van a ser 3 minutos, ya está, y adiós, ya está. Y no tener que pensar, no, tengo que llenar 15 porque hay un CTA que dura tanto y no puede ser que el ratio del CTA con el contenido sea del 50%, que esté 30 segundos o un minuto hablando de boluda.com y luego 3 minutos hablando de una herramienta, ¿vale? Claro, pero ese audio de 3 minutos que ha grabado en el móvil no te puede costar luego 10 publicados. Claro. No. Incluso... Porque entonces vas a decir, para eso me siento en mi micrófono de 300 euros, aquí en mi silla como un señor y grabo. Bueno, el de ahora, tengo muchos durmiendo en el cajón de 300 euros, pero tristemente el que tengo ahora, que es el V Moda Boom Pro tal, son 47. O sea, muy triste. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que necesito uno de diadema porque me muevo mucho. Sí. Soy muy italiano, esto de estar amorrado ahí al micro no es lo mío, siempre le acabo dando golpes, ¿no? Un recordatorio permanente, ¿vale? De que no sé cuántas primeras temporadas, no sé cuántos capítulos con de el micro, Marketing Online se grabaron con el auricular con cable de micrófono del iPhone. Y lo bien que iba. Y tú me decías, no cambies, Joan, da igual, no cambies. Si te da bien con esto, tira con esto y ya está, ¿no? Pues no, y que igual me sentaré, vendré aquí a la oficina, al estudio y grabaré, pero será un episodio de 3 minutos porque tengo que entraros esto, o sea, tenéis que ir a probar esto. Luego quizás, a cabo de 2 o 3 semanas, haré uno más desarrollado y tal, pero es que hoy tengo que entraros esto y son 3 minutos y no quiero alargarlo más por alargar. Claro, y luego eso, aunque estés en la oficina, como le ocurre, por ejemplo, a Víctor también a veces, aunque estés en la oficina con toda tu artillería, lo mismo estás en la oficina y no te apetece usar la artillería. También. ¿Sabes? Te apetece, pues eso, dar vueltas con el teléfono en la mano. Porque sí, ¿no? Es decir, es la fase de experimentación pues también conlleva eso. Totalmente. Y es lo que voy a probar también a nivel de frecuencia. Yo calculo que 2 veces por semana voy a estar seguro con el podcast. Seguro, ¿vale? Que igual hay una semana que son 3. Ojo, que igual hay una semana que son 7, ¿eh? No digo que no. Pero igual de los 7 hay 3 de 5 minutos de cosas que... ¡Hostia, se me acaba de ocurrir una idea de negocio! Uy, la cuento así, ¡pam! La dejo, ¿no? Y pasado este tiempo, para Navidades, entonces sentarme a pensar, venga, va, ¿qué me ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? También la recepción por parte de los oyentes, ¿no? Ahora que me pueden dejar comentarios en Spotify, ¿no? Pues, hey, ¿cómo lo veis? Y de hecho ya he experimentado un poco, he hecho algún pinito así y tal, y estoy recibiendo comentarios en Spotify diciendo, pues yo lo veo bien, esto, lo otro, no sé qué, ¿no? O sea que bien. Vale, va, última pregunta. ¿Quieres dar algún consejo a nuestros oyentes, lo que sea, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de podcasting, a nivel de recetas de cocina, de fútbol, lo que quieras? Pues mira, cumplimos 50 años. Bueno, cumplimos no. Yo cumplo 50 años, tú cumples bastante menos, el 6 de agosto. Sí, coincidimos. Oh, tú estás en tu plan quinquenal siguiente. Yo el de los 45 y tú el de los 50. Si lo tuviera, sí. Claro. Entonces, yo siempre he tenido un excelente concepto de mí mismo y en estos momentos todavía más. Es decir, creo que acumulo mucha sabiduría que estoy dispuesto a compartir con todo el mundo. Pero claro, tu audiencia no conoce mi sabiduría con respecto a cosas de la vida, a pequeños electrodomésticos o a música renacentista. Ellos me conocen como alguien versado en el podcasting. Entonces, mi consejo es, para todos aquellos que tenéis un negocio en el cual la creación de contenido puede suponer una parte principal de ese negocio o una herramienta de inbound marketing, que le deis al podcasting. Que le deis al podcasting porque os va a deparar muchísimas satisfacciones. Incluso en el caso de que ese proyecto de podcasting no funcione, lo que vas a aprender de la creación de contenidos, habiendo hecho un podcast, habiendo intentado hacer crecer un podcast, es una academia que es difícil conseguir de
de otra forma. Totalmente. Yo soy muy feliz haciendo el podcast y por eso, a pesar que dejé el tema de los clientes y haga esta jubilación de servicios mínimos, el podcast, ya lo dije el día 6, yo lo continuaré porque es que me gusta, es que engancha, es que es divertido, es que aprendes un montón, es que conoces a muchísima gente. Yo creo, no sé, Emilcar, pero yo creo que en parte es porque crecí escuchando la radio. Claro. Y a mí me transmitía algo mágico. Tengo recuerdos muy dulces, muy bonitos de la radio y quizás por eso me transmite todo esto. Mira, yo habrá un momento en el que desgraciadamente no puedo hacer esa prejubilación que estás haciendo tú, pero ya llegará un momento en que también tendré que jubilarme, ¿no? Cuando tenga la edad y todo ese tipo de historias. Entonces, pues llegado ese momento tendré que dejar los negocios, ¿no? Para mí el podcasting es un negocio, como quizás sepáis, autónomos, facturas, todo ese tipo de historias. Llega un momento en que todo eso lo tienes que dejar. Pero sí tengo claro que mientras físicamente y mentalmente y sonoramente sea capaz, voy a hacer podcast toda mi vida. Sí, yo igual. Igual. Aunque sea el podcast de jubilados. Sí. Aunque sea ese. Aunque sea el podcast desde el asilo. ¿Vale? Pediré a las señoras del asilo, a las monjas, que me dejen montarme la Rodecaster, por favor, en la sala del mus y del dominó, que me dejen montarlo allí, por favor, un ratito cada día. Poca broma, que un podcast desde un asilo podría ser una idea tremenda, porque la cantidad de conocimientos de la gente que está en un asilo darían para llenar unos cuantos episodios. En fin, Emilio, venga, va, momento de spam de valor. ¡Buah! Podemos escucharte, redes sociales, podcast, suéltalo todo. Venga, va, que seguro que la gente te va a querer seguir en todos tus podcasts. Mira, muy sencillo. Van a emilcar.fm, que es la página web de mi red de podcasts, y ahí están todos mis podcasts y desde ahí pues se va a poder seguir accediendo a mis redes sociales y a cualquier sitio donde yo esté haciendo alguna cosa. Estupendo, pues venga, vamos a dejar el enlace en las notas del programa y también me voy a currar los enlaces directos a cada podcast de Emilio porque vale mucho la pena que lo escuchéis. Para mí, la voz del podcasting en España. De verdad, Emilcar, muchas gracias por haberte pasado por aquí y por tu tiempo. Nada, un placer para mí siempre estar aquí contigo en Marketing Online. Estupendo. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com, ya que sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos en el próximo podcast. No sé cuándo va a ser, porque ya sabéis que ahora, publico cuando me apetece, pero me apetece mucho. Hasta entonces, muy buenos días.